Ahí está. Ahora sí. Bueno, ahora sí estamos listos. Vamos a estar hoy en la página 123. Página 123 y vamos a entrar en esta cuarta parte. Ya terminamos con la tercera parte y pues básicamente ahora vamos a estar entrando en lo que es la parte 4 y vamos a ver el juicio de Dios para el pecador. Entonces, estuvimos viendo en las partes con nuestros hermanos aquellos, ¿cómo se podría decir? Cómo toma el Señor el pecado, por así decir, y vemos que el Señor pues está irado con el pecador. Veíamos que de cierta forma hay un odio, y veíamos también que básicamente pues el Señor pues va a tomar justicia, o sea, va a hacer justicia en ese sentido. Y ahora pues básicamente vamos a entrar en la parte sobre el juicio de Dios para el pecador, y vemos que el tema pues habla sobre separado de Dios. Entonces, tocando esto de aquí, pues la introducción de nuestro libro dice que habiendo considerado la disposición de Dios hacia el pecador que no se arrepiente, que eran las lecciones pasadas, dice que ahora vamos a considerar los juicios que resultan del pecado. Y vemos que hay muchos en la actualidad que evitan la doctrina del juicio divino, y hay otros que incluso la niegan completamente. Y vemos o hablábamos sobre estos temas, y pues decíamos que es una realidad que pues en muchas congregaciones, si lo podemos decir así, pues hay una actitud de básicamente de no hablar sobre ciertos temas, porque son temas difíciles, son temas que muchas de las veces no nos gusta escuchar, y muchas de las veces cuando hablamos sobre un Dios que está airado contra el pecador, de un Dios que detesta el pecado, pues básicamente produce en la gente rechazo de un Dios así. Muchas de las veces cuando tocamos estos temas, hay muchas de las veces que la gente se cierra, o sea, y ya nada más oyen este tema y se cierran, ya no quieren escuchar. Entonces, son temas que, como les digo, por lo general no se tocan, porque a quién le gustan, o a quién le gusta que le digan que es un pecador. Yo creo que a nadie. Entonces, son temas que no se tocan porque no son de, ¿cómo se podría decir? De que a la gente le gusten. ¿Mande? Perdón, del agrado de ti. Exacto. Entonces, vemos que Dios es el juez de toda la tierra, y Él castigará al impío de acuerdo con sus deudas. Entonces, vemos también este tema, y vemos que vamos a ver las implicaciones de la separación entre el pecador y Dios. Entonces, vamos a ver estas implicaciones, y vamos a tratar de ver estas implicaciones. También tenemos ahí en nuestro libro, y nos dice que habiendo considerado la disposición de Dios hacia el pecador que no se arrepiente, vemos que consideraremos los juicios que resultan en pecado, y hay muchos en la actualidad que evitan la doctrina, que es lo que veíamos adelante. Vemos que también la corrupción moral del hombre y su injusticia se levantan como un muro entre Dios, y hacen la comunión con Dios algo imposible. Entonces vemos que esa corrupción moral de la que estuvimos hablando en temas anteriores,
pues básicamente crean una separación. Estamos separados del Señor. Y vemos que la comunión con Dios hacen algo imposible, aunque este pecado sea removido. Bueno, más bien era el otro punto que quería ver, porque el hermano de hecho me hizo ver una cuestión que viene un error de traducción a lo que vemos. Sí me podría... Hermanos, el párrafo que habla dice implicaciones de la separación entre el pecador Es y más, Dios. de hecho aquí están. Esa parte Es la de... donde dice, aunque este pecado sea removido, la tercera línea que ven ahí, al final de la línea dice, aunque este pecado sea removido, Esto de aquí. el hombre está destinado a vivir y morir fuera de la comunión con Dios. Y ese es un error doctrinal, pero aquí no es un error doctrinal, sino que es un error de traducción. La versión en inglés dice, a menos que este pecado sea quitado de en medio, sea quitado del camino, el hombre está destinado a vivir y morir fuera de la comunión con Dios. No sé si me di a entender. Permítanme. Aunque Sí. este pecado sea removido, el hombre está destinado. Sí, ese es un error. O sea, la lección dice, aunque este pecado sea removido, el hombre está destinado a vivir y morir fuera de la comunión con Dios. Si el pecado es quitado del medio, ya el hombre no está destinado a ir a condenación, porque ya Cristo pagó el precio. ¿Sí? Entonces, en inglés yo no soy bueno para leer inglés, así que los que saben inglés no se vayan a reír. En inglés dice, "Only the sin is taken out of the way", o sea, si este pecado es quitado del camino, si este pecado, a no ser que este pecado sea quitado del camino, el hombre va a estar destinado a condenación. O sea, la frase está mal traducida en nuestra lección, ¿sí? En inglés, lo que dice esa frase es, a no ser que el pecado sea quitado del medio, el hombre está destinado a condenación. ¿Sí me di a entender ahora? ¿Hermano Daniel? ¿Sí? ¿Atrás también, sí? Si tienen una duda, pregúntenme. Yo sé que tal vez meterme a explicar en medio del hermano me saca un poco de, ¿verdad? Pero si tienen alguna duda, pregúntenme. O sea, en inglés el libro está correcto. En inglés dice que si el pecado no es quitado del medio, el hombre está destinado a condenación. Pero en la traducción dice que aunque el pecado sea quitado del medio, el hombre está destinado a condenación. Y ese es un error. Solo bórrenle esa parte y póngale, a no ser que el pecado sea quitado del medio, ¿verdad? Ahí donde dice, aunque este pecado sea removido, póngale, a no ser que el pecado esté quitado del medio, el hombre está destinado a lo demás. Lo demás está bien. Solo esta frase. Entonces solamente es un error de traducción, no es que el autor haya querido tener un error doctrinal, sino que en la traducción el que tradujo pues falló un poco ahí. Entonces vemos que Dios es moralmente perfecto y separado de todo mal. Y ya lo hemos estado viendo, vemos que tenemos un Dios que es santo, que Él aborrece, abomina el pecado. Y es imposible para Él deleitarse en el pecado o unirse en comunión con aquellos que practican la injusticia. Dios no tiene comunión con el impío. Dios no se deleita. Dios no es como nosotros, que de cierta manera Él tolera el pecado. O muchas de las veces nosotros tenemos amistades o tenemos conocidos que, pues, hay veces que hay charlas que no son del agrado y medianamente a veces tenemos que tolerarlas, porque a lo mejor estamos en el trabajo, pero Dios no tolera, abomina lo que es el pecado y la impiedad. Entonces, vemos que los resultados del pecado, o vamos a ver los resultados del pecado para la humanidad. Y estos resultados del pecado para la humanidad nos dice que Dios es el autor de toda la vida, tanto física como espiritual.
Entonces vemos ahí, en esos puntos que tenemos ahí, hermanos, a 3/4 partes de la página 123 dice que podemos empezar a comprender cuán devastador es el resultado del pecado para la humanidad cuando consideramos sus implicaciones junto a las siguientes verdades acerca de Dios. Entonces vamos a estar viendo esos puntitos que vienen ahí, que tienen ahí en su página. Y en el primer punto, o en el primer puntito que tenemos, dice que Dios es el autor de toda vida, tanto física como espiritual. Y vemos que dice ahí, dice que estar alejados de Dios, por lo tanto, es estar alejados de la vida misma. ¿Y qué nos dice la Escritura? En Juan 10:28 nos dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces Dios es el autor de la vida, y Dios es el que da vida eterna. Y nos dice Juan que Jesús es la vida eterna. Él da vida eterna. Y nos dice que no pereceremos, ni nadie nos arrebatará de su mano. Y ese es un gran consuelo que tenemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que el Señor promete que nadie nos arrebatará de sus manos. Y ese es un gran consuelo para nosotros. Entonces, pero también tenemos Juan 11, del 25 al 26, y dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. También tenemos lo que es Juan 15:5 y nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dios es el autor de toda vida, tanto física como espiritual, porque separados del Señor, nada podemos hacer. Entonces, tenemos ahí ese primer punto, pero también tenemos este otro numeral, o este otro punto más bien, y dice que Dios es la fuente de todo conocimiento y luz. Estar alejado de Dios, por tanto, es estar entregado a la ignorancia y a la oscuridad. Entonces vamos a ver a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 28. Y nos dice nueva vida en Cristo, al menos en esta Biblia. Y vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 24. Y dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojaron del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que se han renovado en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol en vuestro enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces, vemos que Dios es la fuente de todo conocimiento y luz, y estar alejado de Dios, pues básicamente estamos entregados a la ignorancia, como dice Efesios, que nos dice que por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces, como dice aquí, nosotros en un tiempo estuvimos en ignorancia, o sea, fuimos ignorantes, pero el Señor, a través de su Espíritu, pues nos ha dado a conocer la verdad.
Entonces, también tenemos lo que es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, que nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, vemos allí que una vez que Dios es la fuente de todo conocimiento. Y segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12, nos dice, pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. Entonces, vemos que estar sin el Señor, pues básicamente somos como animales irracionales. Y esto es tremendo porque hay demasiada gente que, pues, si ustedes se dan cuenta, aparecen animales irracionales, o sea, se dejan llevar por sus instintos. O sea, en vez de razonar, en vez de pensar, pues básicamente se dejan llevar por su naturaleza pecaminosa, o sea, como los animales. O sea, no piensan y una vez que cometen aquellas cosas, pues dicen, ¿qué hice? ¿O por qué hice eso? O sea, ¿por qué? Porque pues, básicamente se dejan llevar por esa naturaleza, se dejan llevar por ese ser corrupto. Pero también tenemos ahí este otro punto que nos habla que Dios es la fuente infinita de gloria. Y vemos que ahí estar alejados de Dios, por lo tanto, es estar unido a todo lo que es bajo, indigno y mundano. Y básicamente ahí tenemos este texto que nos habla y nos dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados y santificados, pero fuisteis justificados en el nombre de Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, vemos que estar alejados de nuestro Señor, pues básicamente somos indignos. Estamos totalmente fuera básicamente somos personas inmorales. No existía la moralidad para nosotros y como les digo, muchas de las veces eso es lo que la mayoría de las personas detestan de un Dios. No quieren dejar sus inmoralidades, no quieren dejar su pecado. Quieren seguir estando en esos pecados que para ellos supuestamente es deleitoso. Y como les digo, o sea, es fuerte porque nos dice que y esto erais algunos de vosotros, eso mismo que está ahí subrayado. Y siempre lo he comentado y siempre he dicho en ese sentido, ¿no? Muchas de las veces, y yo sé que muchos, aunque hayan crecido en el Evangelio con familia, tuvieron una etapa de rebeldía, tuvieron esa etapa donde, pues, por lo general anda uno haciendo cosas que no se deben hacer. Pero habemos muchos de nosotros que no tuvimos esa familia cristiana o ese conocimiento del Señor y tuvimos una vida, o sea, de más desenfrenada, ¿no? Al menos aquellas personas que vivieron bajo un techo cristiano, pues había un freno, había algo que de perdida les ponía un poco de límite, ¿no? En cierto sentido. O esa conciencia al menos los llamaba por dentro y había ahí un poco de freno ahí, pero habemos algunas personas que no crecimos así y tuvimos una vida bastante desenfrenada y sabemos en ese sentido que la Escritura tiene verdad en ese sentido, o sea, cuando nos habla de que alguno de nosotros estábamos en esa condición desenfrenada, y lo peor de todo es que nos gozábamos en ese pecado. O sea, nos deleitábamos y como dice la Escritura, o sea, alentábamos a los otros a cometer esos mismos pecados. Así de malos éramos.
Pero también tenemos este otro punto que nos dice en la página 134, no, miento, es la página 124, es que aquí está en PDF. Página 124, si damos la vuelta ahí, no tenemos el primer punto de arriba y nos dice que Dios es el estándar de todo lo que es recto y bueno. Y vemos que estar alejado de Dios, por lo tanto, es ser entregado a todo lo que es injusto, pervertido y malvado. Y tenemos ahí Isaías 6:3 y nos dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El Señor es 3 veces santo. Y ya nuestro hermano Nahum nos explicaba lo que significa esta triada. Y cuando la Biblia hace estas repeticiones, es porque nos está haciendo alusión de que es importante, de que pongamos atención a lo que nos dice. Y aquí nos dice que el Señor es 3 veces santo. La Escritura no nos dice que es 3 veces amor, y sin embargo es amor. No nos dice que es 3 veces justo, pero sabemos que es justo. Pero cuando dice que es santo, 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 esto eleva esta santidad a un grado superlativo. O sea, es algo que el Señor nos está diciendo, hey, yo soy santo. Y si Dios es todo lo bueno, es todo lo recto, pues también nos hace un llamado a nosotros. Y en Primera de Pedro 1, del 15 al 16 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esa es la manera en que nosotros debemos de comportarnos, debemos de ser semejantes al Señor, y ese debería ser nuestro objetivo. Ese debería ser nuestro objetivo, o sea, tratar de ser como Cristo. Y esa es nuestra peregrinación aquí en la tierra. Por eso nosotros tenemos que estar viniendo a la congregación, a congregarnos, porque es donde somos instruidos para ser semejantes a Cristo. Dejemos de ir una temporada a la iglesia y vamos a ver cómo nos vamos a descarriar. Y a mayor o menor medida vamos a empezar a dejar de leer la Escritura. Si aún así batallamos para leer la Escritura, a cada rato que nos recuerdan, tienes que leer la Escritura, tienes que ser comprometido, tienes que orar. Y aún así, como los niños cuando les estamos dice y a veces nos frustramos porque estamos repitiendo, pero de igual forma se nos tiene a nosotros que estar repitiendo porque estamos en la misma condición. Entonces, esos son los beneficios de estar en la congregación. O sea, necesitamos nosotros de congregarnos. No somos lobos solitarios que allá yo veo en YouTube a no sé quién y ahí con eso no. ¿Algo me quería comentar, hermano? Sí, un comentario que quería hacer. Ahí está hablando de 2 clases de personas, ¿verdad? Nos está hablando de la clase de persona racional, que se comporta como un animal, ¿verdad? Por su instinto. Y está hablando la otra parte de que tienes que ser santo, porque Dios es santo. Uno como cristiano debería no juntarse con esas personas, pero quizás no dejarles de hablar, porque hay personas que no quieren hablar con esas personas que son irracionales, según, que se comportan como animales y dicen, uy, no, me alejo de esa persona, ¿verdad? Yo pienso que en ese aspecto es bueno acercarse a esas personas y demostrarles el amor de Dios, y no verlos como que tuvieran una lepra o algo así. De hecho, las Escrituras nunca nos dice que nos alejamos. Cuando el Señor está orando, intercediendo por los apóstoles, le dice, yo no te pido que los saques del mundo. O sea, como cristianos, la Biblia nos dice que nosotros somos la luz, la sal,
Y por ende nosotros tenemos que corregir a aquellas personas, como bien lo dijo. La Escritura nos insta a alejarnos de aquellas personas que dicen ser cristianos, pero cometen aquellas cosas. Dice, aquellos, eso sí, aquellas personas hipócritas que dicen ser cristianos, pero cometen aquellas cosas, nos dice aquellas. Y sí, nosotros como cristianos necesitamos también exhortarles, como cristianos, me iba a decir como hermanos, pero pues obviamente si están en aquellos pecados, pues hay que tener un poco de cuidado. O sea, nos dice, no te juntes en el sentido porque, ¿cómo es el dicho ese de el que se junta con lobos? Entonces, en ese sentido, con aquellas personas que dicen ser cristianos, pero cuando tú ves su vida, y es una vida completamente de inmoralidad, o sea, como cristianos tenemos el deber o el llamado de exhortarles y decirles, oye, no estás viviendo conforme a la Escritura, no estás viviendo como al título que representamos, como un cristiano. Entonces, exhortarles y llamarles a un cambio, a que examinen su vida. Pero si aquellas personas se deleitan o aquellas personas siguen en esta vida, o sea, lo más conveniente es alejarnos de ellas, porque no trae nada bueno. Ustedes, yo sé que no es conveniente que hablar de uno mismo, pero, o sea, mi oración siempre ha sido eso, o sea, que el Señor siempre me rodee de personas en las cuales me edifiquen. O sea, no como aquellas personas, como dicen los libros, ¿no? Que me hagan superarme y que las cosas estas monetarias, no, aquellas personas que sean de bendición para mi familia y para mí. Y el Señor ha sido bueno, o sea, el Señor siempre me ha rodeado de personas que han sido de bendición, y eso es lo que deberíamos de procurar nosotros, tener amistades en las cuales nos hagan crecer conforme a la Escritura y nos enseñen verdades bíblicas. O sea, yo sé que hay momentos de charlar, de comentar, de hablar de diferentes temas, pero debemos de buscar a aquellas personas que también nos hablen de la Escritura, no solamente de tener temas seculares, sino que también nos edifiquen espiritualmente. Entonces, como les digo, o sea, como dice aquí, o sea, simplemente estamos viendo cómo es una vida sin Cristo. O sea, la lección nos está hablando de aquellas personas que no tienen al Señor y aquellas personas que es lo que el Señor, estar separado del Señor. El siguiente punto, y nos dice, Dios es la razón para la existencia del hombre. Dios es la razón para la existencia del hombre, y nos dice que estar alejados de Dios, por lo tanto, es estar alejado de todo propósito y significado, y ser entregado a la futilidad y desesperanza. Y aquí es donde iba a cerrar eso que más o menos estábamos hablando. El propósito del hombre no se puede cumplir si se está separado de él. El rey Salomón intentó vivir para su propio placer, pero al final de su vida él llegó a la conclusión de que la única vida valiosa es una vida de temor y de obediencia a Dios. Salomón experimentó todo lo que según para este mundo trae placer. Fue el hombre más rico. Dice que no hay nadie tan rico como lo fue Salomón. Él fue la persona más sabia, con más inteligencia o sabiduría. Y dice que él disertaba sobre todo, sobre plantas, sobre animales, y de los proverbios que tenemos, es una parte, dice que compuso 3,000, algo así. Entonces tenía una sabiduría que dice que hasta los reyes iban a ver nada más a escucharle. Y sin embargo, esa vida de excesos, al final de sus días dice, todo es vano. Así como decimos, o como dices, ¿qué nos vamos a llevar cuando muramos? Porque todo eso es temporal. A veces pensamos que aquel pecado en el cual me estoy deleitando, o sea, es algo, pero es temporal. Y lo peor de todo es que ese pecado va a traer consecuencias al final del día. Y Salomón, en Eclesiastés, nos dice, en capítulo 12, versículo 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda
sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Al final del día, el Señor nos va a llamar a cuentas. Y lo que muchas de las veces no tenemos en cuenta o no pensamos es que Él llamará, y nos dice, juntamente con toda cosa encubierta. Allá donde a ustedes no los miran, donde creemos que estamos desapercibidos de la gente, ahí es donde el Señor sabe quién realmente somos. Y como hemos dicho, muchas de las veces podemos engañar al pastor, al hermano, a la sociedad, a la gente de allá, pero al Señor no lo engañamos. A veces cantamos, ven Espíritu, y estas cuestiones, el Señor está en todo momento, en todo tiempo. No necesitamos llamarle al Espíritu porque ya está aquí. Entonces, y es algo que nunca reflexionamos, nunca pensamos. O sea, a veces se nos va la cuestión y no tomamos en cuenta que el Señor está ahí, y nos comportamos a veces como algunas porciones que hemos estado escuchando, y se nos escapa que el Señor está ahí. Y tal vez no decimos la palabra, pero ya la pensamos y el Señor también la sabe. Dígame, hermano, ¿iba a comentarme algo? Sí, mi hermano, mire, se da un ejemplo muy práctico. Dice, y vuelto a la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y aquí está el secreto. Por lo cual, dice, te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Solo que el Señor está viendo todo lo que estamos haciendo, mis hermanos, y a veces no somos capaces de perdonar a los que amamos. Y pues estamos demostrando que amamos muy poquito, ¿ya? No los amamos suficiente. ¿Ya? Y esta mujer había cometido los pecados más horrendos, ¿verdad? Que eran juzgados por la gente y aplicándoles el castigo, ¿verdad? Pero dice que al que poco se le perdona, poco ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Ya? Mucho ama. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, pues tenemos aquí y tenemos ahí una pregunta. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que brinda la cercanía de Dios y cuáles son las consecuencias de estar separado de Él? ¿Cuáles son los beneficios, hermanos? ¿Qué beneficios han visto ustedes a través de su vida que brinda la cercanía de Dios? Estamos protegidos por Él. ¿Protegido? La promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de vida eterna, de salvación, de sanación. Él es nuestro refugio. Hace mucho tiempo, hermano, yo recibí una enseñanza y yo medía el castigo, ¿verdad? Va a ser muy duro. Y en el infierno, ¿no? Y un maestro me hace una observación y me dice, Daniel, olvídate del castigo. Dice, lo más espantoso que el hombre va a experimentar en ese momento va a ser la ausencia de la protección y del cuidado de Dios. Amén. Sí, amén. Porque Dios no va a estar ahí para protegerte, ni para rescatarte, ni para castigarte, porque ya vas a estar ahí. Amén. Sí, amén. No sé, bueno, disculpe que le diga así, pero me acordaba de R.C. Sproul. Y R.C. Sproul decía que lo peor de estar en el infierno es que va a estar la presencia del Señor ahí, con toda su ira y con toda su furia.
en todo su esplendor. Para que la Escritura nos diga que horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado. Entonces, no quiero imaginarme estar en ese lugar donde el Señor esté descargando continuamente toda su ira, eternamente. Decía que simplemente un segundo de estar ahí se nos va a hacer una eternidad. Un solo... O sea, como les digo, la descripción de la Escritura sobre aquel lugar no es cercana ni imaginable. O sea, no podemos tener podernos deslumbrar o imaginarnos cómo puede ser ese lugar. Muchas de las veces pensamos que aquel lugar es aquellos demonios atormentando y Satanás gobernando ahí, ¿no? O sea, no es así, hermanos. Entonces, yo creo de lo que yo estuve leyendo, cuando decía de los beneficios de la cercanía de Dios, que brinda la cercanía de Dios, nosotros meditábamos en que uno o el principal beneficio es que cuando somos llenos del Espíritu Santo somos sellados. Entonces el Señor comienza a trabajar en nuestra santificación diaria, porque la palabra dice que sin santificación nadie verá. No importa lo bueno que te creas, que tanto sepas de la Biblia, si no santificas tu vida, no vas a estar en su presencia. Puedes saber mucho la Biblia, y el diablo sabe la Biblia de él, y no va a estar con él. Si no santificas tu vida, nadie va a ver al Señor. Y la esperanza, como comentaba ahorita la hermana, nuestra esperanza hasta donde nosotros hemos visto es que un día vamos a estar con Él. Y va a ser un lugar donde va a haber paz, donde no va a haber condenación, donde no va a haber dolor, donde no va a haber sufrimiento. Entonces, una de las consecuencias de estar separados de Él, primeramente es que somos apartados de su presencia. Y cuando somos apartados de su presencia, la paz que brinda el Señor, aún en medio de todo lo que puede pasar alrededor de nosotros, no está. Entonces, nosotros cuando estudiamos decíamos, ¿cuál es una de las consecuencias? Que si Él no está, no hay paz. Y si Él está con nosotros, comienza a trabajar por medio de su Espíritu Santo en nuestra santificación, para que el día que seamos llamados a cuentas podemos estar a su lado. muy bien. ¿Algún comentario más? Entonces, espero y cada uno de ustedes haya meditado en cuáles son los beneficios que brinda esa cercanía. No tengo aquí nada apuntado ni nada mágico para que no esperen alguna respuesta. Es simplemente que ustedes hayan meditado en cuáles son esos beneficios que brinda la cercanía de Dios y más que nada, cuáles son esos beneficios que el Señor les ha dado. Cuáles son esas bendiciones que el Señor les ha dado en este caminar del Señor. Y cuáles eran las consecuencias cuando ustedes estuvieron apartados del Señor. O sea cada uno de ustedes es un proceso diferente en el cual el Señor ha trabajado con ustedes y ustedes pueden ver esos beneficios o esas consecuencias. Entonces, en nuestro próximo nos dice ese punto que viene ahí en la página 124, la mitad, dice evidencia bíblica de la separación entre el pecador y Dios. Y pues tenemos ahí nuestra primera porción de las Escrituras. Y nos dice, de acuerdo a Génesis 2, capítulo 2, versículo del 16 al 17, nos dice que cuál sería el castigo de Adán si desobedecía el mandato de Dios. Entonces, el versículo 16 nos dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, de acuerdo con este versículo, pues, ¿cuál sería el castigo inmediato? Muerte. Muerte. Y vemos que esta muerte, pues básicamente, el castigo estipulado por la desobediencia era la expulsión de la comunión de Dios. O sea, ese fue el alcance de ese pecado.
la expulsión de la comunión del Señor. Y es tremendo porque, pues imaginan todo el tiempo que convivió Adán y Eva con el Señor, de tener comunicación con el Señor noche y día, de tener la presencia directa del Señor y ahora estar separados del Señor. O sea, me imagino que fue un momento traumático hasta cierto punto. O sea, porque fue un cambio tan radical de estar en un huerto, de estar en un lugar tan hermoso, o sea, que el Señor había construido para ellos, y de un momento para otro estaban expulsados de la presencia del Señor, de esa comunión con Él. Y vemos que, pues en este versículo vemos que cómo se les expresa tajantemente esa prohibición. Y el corazón mismo de la prueba tiene que ver con la cuestión de creer o no la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios siempre resulta en bendición, mientras que desobedecerla resulta siempre en maldición y muerte. Entonces, el Señor, a través de toda la Escritura, nos ha hecho ver que siempre el ser humano, pues básicamente rechaza lo que el Señor dice. Constantemente la Biblia nos muestra que nos rehusamos a creerle al Señor. Y lo tenemos ahí, o sea, lo tenemos en la vida del pueblo de Israel, cómo constantemente el pueblo de Israel desobedecía al Señor. Y aún nosotros, porque el Señor nos da instrucciones de cómo debemos conducirnos, y aún así nosotros decidimos creer mejor los engaños de mi mente. Y de igual forma, el Señor nos manda y nos dice cómo debe de corregirse la iglesia, de cómo debe de ser. Y muchas de las veces nosotros pensamos que somos más listos que el Señor y tratamos de hacer nuestras propias maquinaciones dentro de la congregación. No, mira, si le ponemos y si hacemos aquí y si hacemos allá, esto va a traer más, y así. Y creemos que nosotros somos mejor que el Señor. Vivimos lastimosamente, constantemente en desobediencia de la palabra del Señor, pero más que nada vivimos, ¿cómo se diría la palabra? No creyéndole al Señor. O sea, no creyendo en las promesas del Señor. Entonces, vemos que las alternativas de la prueba eran muerte espiritual o vida eterna. En el capítulo 3 de Génesis deja bien en claro que Adán murió espiritualmente cuando comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, y posteriormente vemos que Adán murió también físicamente, y eso lo tenemos en Génesis capítulo 5, donde nos habla de esta muerte de Adán. Entonces, vemos que es cierto que la muerte de Adán tuvo como consecuencia la muerte de toda su descendencia, y el primer Adán fracasó. Su pecado y su caída afectaron a toda la humanidad, pero tenemos también nosotros un Salvador, y vemos un aliento, pues, y vemos que el segundo Adán, el Señor Jesucristo, que con su obra expiatoria ha triunfado sobre la muerte y el pecado, y Él vendrá a la tierra por segunda vez y establecerá un reino de paz, justicia y santidad, y cumplirá todas las promesas de Dios. Entonces, al final de ese túnel tenemos nosotros ahí esa luz, esa esperanza, como decía nuestro hermano, que al final del tiempo, ya sea que nosotros vayamos al Señor o que el Señor venga por nosotros, pero tenemos esa esperanza infalible que el Señor viene. Pero también tenemos este punto número 2, y en Génesis nos habla, en 3:24 se ilustra poderosamente la separación inicial entre Dios y el hombre. Y el verso o el versículo nos dice: y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces ahí tenemos este extracto y nos dice que pues básicamente fueron echados. Y
vemos también ahí lo que significa esta palabra echar, y nos dice que jaras es la palabra que se utiliza ahí y significa que significa expulsar, desterrar, o sea, causar que un objeto sea removido de un lugar a otro, y a menudo se refiere a un espacio no ocupado y también a un alejamiento social. Entonces, tenemos ahí que básicamente fueron expulsados, desterrados o sacar a la fuerza. Es lo que significa este término en el cual se utiliza. Y vemos que la expulsión de Adán y Eva del huerto de Edén no solo se limitaba al ámbito de lo físico, sino también incluía lo espiritual. La comunión entre Dios y el hombre fue rota. Pero no solamente es tan tremendo, en este caso, esta palabra que se utiliza para expulsar, que denota también o nos hace entender el mismo hecho cuando en Levíticos 16:10 nos dice que describe al macho cabrío que era expulsado del campamento. Y no solamente eso, también esta misma palabra o esta frase se habla cuando fue expulsado Caín. Es aún más fuerte, es el término de echar fuera, que está en este versículo, que también describe el exilio de Caín por la parte de Dios. Y si vamos nosotros es en Génesis, ¿mande? 4:4a. ¿Sí lo tiene ahí? No, ok. Ok, bueno, Génesis 4:4 nos dice, también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de las... es el 14, perdón. ¿Mande? Sí, es el 14. Dice, hoy me has arrojado de la superficie de la tierra y de tu presencia, me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Entonces, esa misma frase se utiliza también en esta porción donde fue exiliado Caín. Entonces vemos que la culpa de su primer pecado ha sido imputada a toda la raza humana, y es lo que hemos estado viendo. Vemos que también el pecado original es adherido al hombre y la posteridad de Adán. O sea, básicamente vemos que toda la descendencia, pues, de Adán fue corrompida. O sea, tiene una naturaleza corrompida. Y vemos que desde la entrada del pecado, la posteridad de Adán es totalmente incapaz de producir algo que le haga conseguir el favor de Dios. Nuestras mejores obras no alcanzan esos méritos para ser salvos. Entonces vemos que a causa de la caída la raza humana está sujeta al castigo eterno, es decir, la muerte eterna. Entonces vemos que esa expulsión, pues básicamente es esa separación por causa del pecado. El pecado trae separación, trae esta alineación con el Señor, porque el Señor, como hemos visto, es santo. Él no tolera el pecado. Él no tiene comunión con el pecado. Y igual nuestra mente no alcanza a entender la magnitud de la santidad del Señor. Porque como lo hemos estado viendo, o sea, lamentablemente estamos en este cuerpo de pecado. Hemos convivido con el pecado y no entendemos, no comprendemos qué es cuál es la magnitud de la santidad del Señor. El punto número 3, que está igual en la página 125, nos dice que en su santidad Dios no puede ser neutral hacia el pecado, y aquellos que lo practican, más bien Él debe odiar el pecado y apartarse de este como una abominación. Y vamos a ver Habacuc 1:13. Habacuc 1:13 nos dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que a él. Bueno, aquí tenemos esta porción de Habacuc que nos dice que es muy limpio, eres de ojos para ver el mal.
y dice que ni puedes ver el agravio. Entonces vemos en esta porción que Él es demasiado puro como para tolerar la maldad. Vemos que ni el castigo ni el método utilizado por Dios para corregir a su pueblo contradicen su carácter. Él sigue siendo justo y santo. ¿Y por qué escribí esta porción aquí? Porque nos habla que dice que menosprecias, no, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen al impío, el más justo que él. Bueno, pues aquí vemos que Habacuc está hablando cuando aquel pueblo iba a venir a someter al pueblo de Dios. ¿Y cómo era aquel pueblo? Pues, o sea, eran unos bárbaros, básicamente. O sea, eran aquellas personas totalmente inmorales, totalmente opuestas al Señor. Y sin embargo, fue la herramienta que el Señor utilizó para castigar, para traer juicio al pueblo del Señor. Por eso Habacuc menciona por qué ves aquellas personas que son peores que nosotros y son las que vas a utilizar para traer aflicción a nosotros. Pero vemos que aquí ni el castigo ni el método utilizado para corregir a su pueblo contradicen su carácter. Todo lo que el Señor hace es justo, es bueno. Pero muchas de las veces nosotros, en nuestra mentalidad, pensamos que tenemos a un Dios que hace cosas erróneas. Vuelvo a lo mismo. Nosotros, en nuestro limitado pensamiento y con nuestra corrupción, no alcanzamos a ver el panorama completo. Y a veces queremos comprender las acciones del Señor con nuestra mentalidad o con nuestra inteligencia limitada. Pero una vez que estemos allá con el Señor, ese velo va a ser quitado. Y medianamente nosotros vamos nosotros vamos a llegar a comprender a lo que el Señor ha hecho. Entonces también dice que el juicio tenía propósitos disciplinarios y no de destrucción. O sea, el Señor disciplina a los suyos. Y dice que al que no disciplina es como un ¿qué? Bastardo. Así es. Entonces, si usted está pasando por disciplina, de cierta forma, alégrese porque eso significa que es hijo de Dios. Si todo va de color de rosa, pues entonces ahí sí está medio tremendo el asunto ahí, piense un poco. Entonces, vemos que está esto de aquí. Entonces, se nos termina el tiempo. Entonces, vemos también que las Escrituras nos enseñan que no solo que el pecado es repugnante para Dios, sino que también resulta en una comunión rota entre Dios y el pecador. Entonces vamos a ver qué nos dice Proverbios 15, Proverbios 15, 29. Y dice, bueno, no, de hecho no es Proverbios, ¿por qué puse esto? Sí, Proverbios. ¿Sí es Proverbios? Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Entonces vemos que Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Pero también vemos aquí en Isaías que nos dice del 1 al 2, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dios aborrece a los impíos y por eso se aleja de ellos y no los escucha. La pecaminosidad humana crea una división entre Dios y el pecador. Dios no tolera el pecado. Entonces, tengamos en cuenta esto y de hecho, uno de los salmos creo que nos dice, si en mi corazón yo hubiera mirado a la maldad, dice el salmista, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios y atendió la voz de mi súplica. Entonces, si nosotros nos aferramos a nuestros pecados, no nos debe sorprender que nuestras oraciones queden sin respuesta.
Así como si nosotros somos desobedientes al Señor, nos dice la Escritura que el Señor, cualquier cosa que hagamos para Él, dice que es abominación. Porque dice que estos sacrificios ya me tienen asqueado, decía el Señor, de su pueblo. Ustedes creen que me están adorando, creen que me están haciendo pleitesía, me están glorificando, pero todo lo que ustedes hacen ya me tiene cansado. Hermano, ¿y por qué algunas personas que no están haciendo las cosas conforme Dios le agrada, o sea, la obediencia a Dios? ¿Por qué ellos dicen que ellos le oran a Dios y que Dios los escucha y les contesta sus oraciones? A ver, ellos O sea, ellos tienen una vida descarriada, por así decir. Descarriada. Son cristianos y tienen una vida descarriada. Y que dicen que le oran ellos a Dios y que Dios les contesta sus oraciones. Pues a saber si, bueno, para empezar, ya quién sabe si sea cierto o no. Si tienen una vida descarriada, pues quién sabe si estén diciendo la verdad o no. ¿Sí me explico? Hay veces que, muchas de las veces queremos sentirnos espiritual y yo he encontrado 2, 3 hermanos que no, es que yo, y se la dan de muy espirituales. Yo le oré a Dios y Él bajó ángeles y hizo esto y el otro. Y entonces, la Escritura aquí... La Escritura nos dice... Exactamente, o sea, la Escritura nos está diciendo que aquellas personas que están viviendo de una manera que no le agrada al Señor, el Señor no los escucha. Dice, por El sus Señor, frutos los conoceréis. el Señor no tiene agrado de ellos y por ende Mis discípulos. el Señor no responde esas de estas, o sea, Sí, hay dos aspectos que la hermana menciona. Uno es el hecho de que dice que es una persona cristiana que anda descarriada, pues habría que sopesar eso, ¿no? Sí. Porque no puede ser lo uno o lo otro, lo uno y lo otro, perdón, sino que o es una cosa o es la otra. Ahora bien, como tenemos que recordar, y esto es interesante, tenemos que recordar que la providencia de Dios no solo opera sobre los cristianos, sino también sobre los inconversos. Y Dios mantiene vivos y nos mantuvo vivos aún a nosotros antes de haberle conocido, a pesar de nuestra incredulidad y nuestra desobediencia a Él. O sea, Dios obra sobre el pecador tanto como Dios obra sobre el cristiano. La diferencia es la posición en que Dios nos pone ahora, no la que nos hemos ganado nosotros, ¿verdad? Dios siempre está al cuidado de las personas que no son creyentes, si no, ya no estarían, ya habrían muerto. ¿Sí me explico? O sea, hay ciertas necesidades que Dios las va a responder en el mundo impío por su divina providencia, por su misericordia, por su amor. Pero cuando Dios dice, miren, aquellas peticiones que ustedes están haciendo, yo no las oigo porque han interpuesto su pecado entre mí y Dios, casi siempre son también palabras de juicio sobre el creyente. Israel, ¿por qué no recibes la bendición que te había prometido? Israel, ¿por qué no estás bien? Ah, porque tú no estás viviendo de acuerdo a mi voluntad. Entonces, si queremos ver a Dios actuando en contra del impío, tengamos cuidado, porque merecemos más castigo nosotros que el impío. Perdonen que lo diga así en esa forma. Hermano, es que yo les digo por alguien de mi familia, que está se dice ser cristiano, ¿verdad? Pero no está haciendo las cosas conforme a Dios le agrada. Y le digo, es que necesitas tú seguir buscando a Dios. Dice, es que yo le oro, yo le busco y Él me contesta mis oraciones. Y le digo, pero es que tú no estás haciendo las cosas que están agradando a Dios. Digo, te mantienes haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Le digo, entonces, es lo que yo le estoy preguntando, ¿qué pasa con esa? Ella le ora a Dios, ¿y qué pasa con esa oración? Si ella no está agradando a Dios, no está haciendo lo que a Dios le agrada. Nuevamente la Sí, providencia o sea, divina. que el Señor la escuche, o sea, como dice el hermano, o sea, el Señor tiene cuidado de todos. No es que esté escuchando no es que tenga ya comunión con el Señor, pero, o sea, el Señor en su providencia la mantiene, ¿sí me explico? Y ella, de cierta forma, piensa que le está contestando esas oraciones, pero es la providencia del Señor, es el cuidado del Señor que tiene para con todas las personas, ¿sí me explico?
a lo mejor está contestando alguna de las oraciones de, bueno, no contestando, sino que el Señor está proveyendo alguna de las oraciones de ella, pero no es que tenga esa atención con ella. Se nos está terminando el tiempo, dígame. La Biblia dice que Dios deja caer la lluvia sobre buenos y malos. ¿Se referirá a eso acaso? Sí, pues está hablando de la providencia del Señor, o sea que el Señor tiene cuidados de tanto como los impíos como de los buenos. No, nada más hay que ver también qué peticiones pudiera estar haciendo, hermana, porque acuérdese que el mismo Señor dice que si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, del Señor, Él va a obrar a nuestro favor, por medio de las riquezas espirituales que Él tiene para con nosotros. Pero si ella está en la carne y en el mundo y sus peticiones son conforme a la carne y el mundo, acuérdese que el príncipe de este mundo imita lo que Dios hace. Entonces no proviene de Dios lo que ella pueda tener, proviene de alguien más. Entonces, si usted pide en oración con respecto a las riquezas del Espíritu, el Señor va a orar a través de, incluso el mismo Señor dice, cuando piden mal porque piden para ustedes mismos. Entonces, ahí es cuando el Señor Jesús no va a intervenir, vaya por decir así, no va a ser el intercesor ante el Padre para con nosotros. Si usted ora y dice, Señor, dame la fuerza, el poder, la sabiduría, la voluntad de hablar con alguien más para alcanzarlo para tu reino, Él obra. Pero si usted dice, dame dinero para poder ir a... No, o sea, no necesitas dinero para poder ir. Eso es a lo que hoy, o sea, acuérdese que también el príncipe de este mundo imita lo que el Señor puede hacer. Entonces, si ella no está haciendo lo que está agradando a esa persona, no está haciendo lo que está agradando al Señor, no proviene